María Cabrera Ramírez, del área de historia. Bueno, antes de dar inicio a nuestra clase, siempre haciéndoles recordar a jóvenes el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos que es muy importante antes de y después de realizar diferentes tipos de actividades, ¿no? Con estas recomendaciones acerca de nuestra higiene personal, damos inicio a nuestra clase. La clase del día de hoy es Egipto. Vamos a hablar de las primeras culturas del Oriente. Tenemos a Egipto. La civilización egipcia, habla de Egipto, floreció cuando los griegos y romanos vivían todavía agrupados en tribus a orillas del río Tíber. Egipto fue para ellos algo tan maravilloso y antiguo como para nosotros. Son hoy las culturas clásicas. Hace 10.000 años los primeros pobladores comenzaron a acentuarse a lo largo del río Nilo. Esta particularidad que tiene la situación geográfica favoreció el desarrollo de una sociedad organizada y unificada. Entonces, el aprovechamiento de las aguas del río Nilo y la cooperación entre los pueblos permitió que surgiera el Estado poderoso que se extendió 27 siglos. Si nosotros hacemos una comparación entre Mesopotamia y Egipto, podemos ver que cómo prosperó Egipto, ¿no? Siendo, en cuanto acá vemos a los griegos y romanos agrupados en tribus. Ellos vivían en tribus a orillas del río Tíber, ¿no? Pero cómo sobresale esta cultura, cómo crece y desarrolla grandes avances científicos, porque a diferencia de Mesopotamia fue una sociedad unificada. Vemos que en Mesopotamia no fue así. Mesopotamia creció pero por separado, porque en Mesopotamia vemos muchos pueblos. Vemos los acarios, los asirios, los sumerios, el primer imperio babilónico, ¿no? El segundo imperio babilónico, cómo desarrolla, pero Egipto no desarrolla dentro de esta cultura. No podemos observar pueblos que también quieren conquistar de manera independiente, ¿no? Que se subdividen. Acá no. Egipto, uno solo. Crece y prospera durante 27 siglos. 27 siglos. La cultura egipcia pudo prosperar gracias a que fue una sociedad organizada y unificada, a diferencia de otras culturas que estamos viendo en Mesopotamia, que fue muy diferente, que creció todo, pero de manera independiente. Empezaron a destruir diferentes pueblos. Aquí no. Egipto unificado, ¿no? Y organizada esta sociedad, y podemos ver que los egipcios también vivían agrupados en tribus. Crece y prospera. 27 siglos tenemos la cultura egipcia. ¿Dónde se encuentra ubicada la cultura egipcia? Situada al noreste del África, entre el valle del río Nilo. Se divide en dos regiones, Bajo Egipto y Alto Egipto, ¿no? El río Nilo nace en los lagos Alberto y Victoria, a los cuales sigue un desagüe. Tiene un recorrido sur-norte y desembocadura en el mar Mediterráneo, formando un delta, ¿no? Podemos ver también se desarrollan dos regiones acá en Egipto, Egipto Alto y Egipto Bajo, ¿no? Pero el que se divida Egipto no quiere decir que de manera independiente sobresalga, sino Egipto prospera de manera unificada durante 27 siglos.
podemos ver su organización política. ¿Quién es la organización política? La máxima autoridad de Egipto fue el faraón. La máxima autoridad egipcia considerado tanto como un dios o como un rey. Era el intermediario entre los dioses, entre los hombres y los dioses. Recibía de ellos su poder. Se creía también que era la reencarnación del dios Horus, halcón, y que cuando moría se transformaba en Osiris, dios del más allá. Tenía muchas supersticiones religiosas, lo que eran los egipcios, y su religión era politeísta, creían en varios dioses como el faraón Menes o Narmes, rey de Escorpio, unificó el Alto y Bajo Egipto. Lo unifica. Como podemos bien observado, Egipto estaba dividido en Alto y Bajo Egipto, ¿no? Pero ¿quién unifica acá? ¿Quién los unifica al Alto y el Bajo Egipto? El faraón Menes o Narmes. Él es el faraón Menes, el que unifica el Bajo y el Alto de Egipto, lo unificó. La máxima autoridad de Egipto, ¿quién era? El faraón, la máxima autoridad, considerado como un rey o como un dios. Él era el intermediario. Los escribas, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas eran los recaudadores de impuestos, quien recaudaba todo el impuesto de la sociedad, ¿no? Administradores administraban los dominios del faraón y aplicaban las leyes como jueces. Tenemos a los escribas. También tenemos al jefe del sello real. ¿Quién era el jefe del sello real? Controlaba los ingresos y egresos del Estado de Egipto. Ahí está. Y tenemos el gran visir. ¿Quién era el gran visir? El que supervisaba los nombres. Supervisaba a las 20 provincias y era el intermediario entre el faraón y los demás funcionarios, ¿no? Vemos acá cómo estaba organizada su organización política, en quien era el faraón la máxima autoridad de Egipto y que era considerado como un dios o como un rey, ¿no? Y vemos también quien unificó el Alto y Bajo Egipto fue el faraón Menes. Él fue el que unificó el Bajo y Alto Egipto. ¿Quién era el recaudador de impuestos? El recaudador de impuestos era el escriba. Y el jefe de sello real, ¿quién era el jefe? Era el que controlaba los ingresos y los egresos del Estado, ¿no? Es el dinero, ¿no? El que salía y que ingresaba del Estado. Y el gran visir supervisaba 20 provincias. Él era el que supervisaba las 20 provincias, el intermediario entre el faraón y los demás funcionarios. También tenemos aquí en cuanto a su organización social, ¿cómo estaba la organización social? Los sacerdotes controlaban los ritos religiosos, llegando a ejercer algunas de las regencias del trono, gozaban del poder y privilegios, tenían inmensas riquezas. Los sacerdotes gozaban también ellos de poder y tenían inmensas riquezas que provenían de las donaciones del faraón. El faraón era el que les donaba aquí a los sacerdotes. Entonces los sacerdotes podemos decir que vivían de una vida muy acomodada, ¿no? Podemos ver, tenía riquezas que ¿quién le proporcionaba las riquezas a los sacerdotes? Le proporcionaba el faraón. Donaciones que tenían los de los fieles ricos y poderosos. También tenemos en la organización social, tenemos a los guerreros. ¿Quiénes eran los guerreros? Encargados de defender el país Egipto, y las conquistas de nuevos territorios. Alguien quería conquistar aquí Egipto, ahí estaban los guerreros, que lo primero que hacían ellos, defender el territorio Egipto. Es en cuanto a su organización social. Tenemos también el pueblo, formado por los comerciantes, artesanos, agricultores, para el Estado, que trabajaban para ellos trabajaban para el Estado, es decir, para Egipto, al que dejaba una parte de sus objetos que producían, no gozaban de privilegio. Miren, ellos dejaban una parte de sus objetos los que producía aquel pueblo. Tenemos acá, ellos, ¿cómo le podían dar
lo que ellos mismos producían eran los agricultores, los artesanos, los comerciantes tenían que dejarle objetos, algo, ¿no? Y no gozaban de ni un privilegio del pueblo. Y tenemos por último aquí a los esclavos. Los esclavos carecían de derechos, siendo mayormente prisioneros de guerra. La mayoría eran propiedad del faraón. Entonces acá la mayoría de esclavos pertenecían al faraón, pero también los sacerdotes y los nobles, ¿no? Familiares del faraón y otros favorecidos también eran esclavos. Aquí entonces en la organización social podemos observar en cuanto a los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Controlaban los ritos religiosos. Ellos tenían inmensas riquezas. ¿Quiénes le favorecían estas riquezas? ¿Quiénes le daban? Era el faraón que le daba estas riquezas, estas donaciones de aquellos de los fieles ricos y poderosos, ¿no? Los guerreros encargados de la defensa del territorio de acá de Egipto. El pueblo formado por los comerciantes, artesanos, agricultores, quienes tenían que darle parte de los objetos que ellos producían, le tenían que dar al faraón. No gozaban de privilegio el pueblo. Y los esclavos, ¿qué podemos decir los esclavos? Carecían de derechos, siendo mayormente prisioneros de guerra. No tenían derecho ni opinión a nada y eran prisioneros de guerra. La mayoría de ellos eran propiedad del faraón. La mayoría de estos esclavos eran propiedad del faraón. Tenemos a su organización económica, la economía de Egipto. Su importancia de la agricultura, mayormente, ¿cuál era su organización económica de Egipto? Era la agricultura. Su clima se caracterizaba por caluroso y seco. Llueve solo en parte del Mediterráneo. El resto del país es seco y desértico. La temperatura está influenciada por los cambios periódicos del Nilo, puesto que antes de las inundaciones la sequía es mayor y entre mayo y junio. ¿Qué produjeron acá los egipcios? Podemos ver el trigo, el centeno, la cebada, higos, granadas, la vid, las palmeras y una serie de productos más. También tenían las plantas acuáticas, como el papiro, cuyo tallo extraía de las láminas que servían para la escritura. Aquí ponemos las plantas acuáticas, que era el papiro, que servía también para la escritura. El loto, que producía la bella flor, que simbolizaba la pureza entre los animales que criaban. ¿Qué animales criaban acá los egipcios? Animales tenían los bueyes, los caballos, los asnos, los carneros, las cabras, ¿no? Y muchos más. Entonces la organización económica de Egipto estaba basada en la agricultura, ¿no? A pesar que tenía un clima seco, ¿no? Caluroso, podemos ver que produjeron el trigo, el centeno, la cebada, higos, granadas y la vid, también palmeras y muchas más. También vemos sus plantas acuáticas, que el papiro. Esta planta acuática, ¿para qué sirvió? Cuyo tallo se extraía para las láminas y estas láminas servían para la escritura. Entre los animales que criaron los egipcios vemos el caballo, el buey, el asno y los carneros y las cabras. Manifestaciones culturales, ¿en qué también sobresalen los egipcios? Sobresalen la arquitectura, las pirámides de Keops, ¿no? Y Khafre. Miren, cabe resaltar aquí en las pirámides sus tumbas de los faraones, las mastadas, que eran tumbas en forma de pirámides truncas y servían para enterrar a nobles y a los hipogios,
que eran tumbas cubiertas en las faldas de los cerros para personajes que, sin ser nobles, se habían distinguido por su riqueza y goce de privilegios. Los templos de Karnak y Luxor, ¿no? Aquí podemos observar que la arquitectura sobresale en los egipcios por sus pirámides, ¿no? Pirámides que servían para enterrar a los nobles y aquellas personas también, aquellos personajes que sí sean nobles, pero habían sido personas que poseían riquezas, también tenían privilegio a estas pirámides. La literatura, tenemos en su libro de los maestros, escritos sobre papiro, estas papiros hemos visto que hojas acuáticas extraían del tallo para poder escribir, ¿no? En la matemática los egipcios conocieron el sistema de numeración decimal, las medidas de longitud, el pie del codo, la palma y la mano. Tenemos también el cilindro. Son los fundadores de la geometría y aritmética, los egipcios. También tenemos en sus manifestaciones religiosas, tenemos a la medicina. Fueron los creadores del diagnóstico de las enfermedades. Entonces los egipcios fueron los primeros creadores, ¿no?, en dar diagnóstico a las enfermedades. Tenemos también la escritura, jeroglífica, erática y demótica. Jeroglífica fue la más antigua y compleja, de tipo ideográfico y silábico. Se escribía sobre piedra. Jeroglífica se escribía sobre piedra y es la escritura más antigua. Tenemos la eráctica, fue menos compleja, escrita en papiro y era de uso sacerdotal. Es decir, la erática solamente lo utilizaban los sacerdotes. La demótica fue la escritura más simple y moderna. Se escribía sobre papiro, ¿no? Al igual que la erática, se escribía también en papiro y era utilizada por los escribas para los asuntos del Estado. Los escribas utilizaban este tipo de escritura que se realizaban en papiro, al igual de la erática que también se escribía en papiro, ¿no? Pero era de uso sacerdotal y la demótica era utilizada por los escribas. También tenemos la astronomía. Aquí distinguieron 5 planetas, al igual también de la Mesopotamia: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Comprobaron que el año solar tenía 365 días. Aquí fueron más complejos que los Mesopotamia. Los Mesopotamia comprobaron el calendario, ¿no?, lunar. Acá decían que el año solar tenía 365 días y establecieron un calendario de 12 meses, de 30 días y agregaron 5 feriados, ¿no? Fue diferente a la de Mesopotamia, que decía que el año tenía 360 días, el mes tenía 30 días, un día tenía 24 horas, la hora tenía 60 minutos y un minuto tenía 60 segundos. Acá es diferente. De Egipto decía que el calendario solar tenía 365 días. Establecieron 12 meses, el año teniendo 12 meses y el año tenía 12 meses y el mes tenía 30 días y agregaron 5 días feriados acá. La religión, ¿qué tipo de religión tuvieron acá los egipcios? Su religión era politeísta, quiere decir que creían en varios dioses, caracterizado básicamente por las creencias en numerosos dioses politeísmo y por la preocupación en el más allá. Se preocuparon mucho en el más allá. Los egipcios, los dioses tuvieron representaciones humanas, naturales y animales. Los egipcios también veneraron a las manifestaciones naturales, es decir, a la naturaleza, como el sol, ¿no? El sol, el cual le llamaron Ra, y la luna le llamaron Isis. Entonces, jóvenes, hemos visto hoy día lo que es aquí en Egipto, sus manifestaciones
culturales. También sobresale en la astronomía. Pero acá los egipcios fueron un poquito más complejos a decir que el año tenía 365 días y es todo lo cierto que el año tiene 365 días. A lo de Mesopotamia que dijo que el año tenía, el calendario lunar tenía 360 días, total, comprobándonos, no, el calendario tiene 365 días, ¿no? Entonces nos sale su escritura también de la medicina, los primeros en ya un diagnóstico de las enfermedades. Tipo de religión monoteísta, ya vimos politeísta, disculpe, creyendo en varios dioses, y también como tenían mucha creencia entre lo natural. El sol le llamaron Ra y a la luna le llamaron Isis. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Y como esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido la clase. Y como dice el Haitaz, yo me quedo en casa, a quedarnos en casita y que Dios me lo bendiga. Conmigo será hasta la siguiente clase.